madres y a los padres, y lo que nosotros mismos como equipo estamos constantemente practicando, ¿no? Ese entro en contacto conmigo mismo, estoy atento a lo que me sucede, y es a partir de ahí que aparece una intensidad que tiene que ver con eso que podríamos decir, pues eso es cuidar la vida, ¿no? Eso es cuidar la fuerza vital, como le queramos llamar, ¿no? Y es algo que se manifiesta en esa intensidad para mí únicamente cuando se cuida de una forma global o holística, ¿no? Cuando tienes en cuenta todos los aspectos y no solamente uno, cuando te arriesgas a entrar un poco más allá de la superficie, y eso significa un poco más allá de las ideas o de las creencias, cuando te atreves a ver la realidad de lo que percibes con todo tu ser, ¿no? Más allá de cuando interpretamos la realidad a través de los ojos de las ideas, de las ideologías. Entonces yo creo que nace de ahí la intensidad. Y eso sí que es verdad que decimos, es algo que estamos ofreciendo para los niños y las niñas, inevitablemente nos implica a los adultos que estamos en esta experiencia, ¿no? Evidentemente a sus padres y también a nosotros. Son lugares diferentes, porque en los niños todo eso es involuntario, ¿no? Ese contacto consigo mismos, ese diálogo interior, ese atender a lo que les está sucediendo, es innato, es involuntario, es inconsciente, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, eso se va haciendo más consciente cada vez. Por tanto, son lugares diferentes, el de los niños en esta experiencia y el de los adultos, pero tienen en común eso. Y esto yo lo leía también en artículos, aparecía en varios momentos, ¿no? También de la revista, de lo que aquí se cuida, ¿no? Que me parece muy esclarecedor en ese sentido, de que es a partir de de una naturaleza, ¿no? Por lo que tengo entendido, que el niño tiene, ¿no? Y es cuestión de cuidarla más que ir produciendo algo que no esté adentro ya de uno mismo, siendo niño. Claro, hay una naturaleza que podríamos decir es la naturaleza de la infancia, y eso va cambiando a medida que los niños van creciendo, evidentemente, ¿no? Y luego hay una naturaleza particular y única de cada persona, de cada uno de esas criaturas, de cada uno de los adultos que estamos con ellos. Y nos ocupamos de explorar esa naturaleza, ¿no? De conocerla, de comprenderla. Eso significa pues que esa peculiaridad que cada uno de nosotros somos, con qué tiene que ver, ¿no? En qué consiste, qué elementos la forman. Y bueno, pues ahí hay mucho material para observar, ¿no? Así de forma muy resumida y simplificada, pues sería poder comprender qué es lo más importante para cada una de esas personas, ¿no? de esos niños, de esos adultos. Qué es lo que les mueve, cuál es su mundo, sus facilidades, sus dificultades también, ¿no? Si por ejemplo prioritariamente su mundo es naturalmente más intelectual, o es más emocional, o es más motriz,
Es decir, donde uno se mueve como con un lenguaje familiar, ¿no? Y eso, toda esa información que por supuesto no acabamos nunca de recogerla, ¿no? Es una propuesta de exploración infinita, ¿no? Y sí que nos va dando pistas y nos va acercando ¿no? Pero siempre, digamos, tenemos la certeza de que eso es algo abierto. Y dentro de esa exploración sí que lo que vemos es que hay una parte que es natural, que es innata, que es decir, por decirlo de alguna manera, es con lo que nacemos, lo que tenemos como potencial para desarrollar, ¿no? Y hay otra parte que es la construida, la que tiene que ver con la cultura, con la circunstancia, con el ambiente familiar, con lo que nos ha rodeado y las consecuencias que eso ha tenido, ¿no? Es decir, hemos ido construyendo una identidad para poder sobrevivir en un determinado entorno, para poder ser queridos, para tener un valor, para ser considerados, etcétera, y quizá algunas partes de nosotros las hemos dejado aparcadas o ocultas y hemos desarrollado otras que no son tan propias, ¿no? Así que esa exploración es así de compleja, ¿no? Es como entrar en una selva y empezar a diferenciar, ¿no? cada planta, cada animal que descubres, cada luz, cada sombra, ¿no? Es un poco el propósito, así, abierto. Y la mirada hacia cada niño y cada niña, en este caso, en nuestra experiencia, tiene ese eje, ¿no? Tiene ese foco. Es eso lo que nos da la capacidad para poder percibir con más cercanía, con más certeza lo que les está pasando, ¿no? Es decir, y no les pasa lo mismo a uno que a otro en la misma situación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender sus códigos, entender su mirada, y estos son los elementos que nos dan, ¿no? Esa comprensión. Y ese camino que llega hasta aquí, ¿no? Que tú has hecho, bueno, entre los primeros y luego que se siguen haciendo varios. ¿Crees que hay, bueno, más allá del camino personal, cuáles son las señales comunes que le indican a uno este camino, ¿no? que le llevan hasta aquí? ¿Hasta aquí te refieres aquí a la escuela? Sí, a la escuela. A las familias. Sí. Bueno, yo creo que en general nace de un sentido muy grande de la responsabilidad que supone ser madre o ser padre, ¿no? Inmediatamente, yo al menos, ¿no? Lo entiendo como sentir un compromiso que te lleva a plantearte, bueno, cómo cuidar a ese hijo, a esa hija, de forma que su vida se pueda realizar con la máxima amplitud, con la máxima fuerza vital, ¿no? Que le permita realizar lo que lleva dentro, lo que es, que en definitiva que le permita ser feliz, ¿no? Eso lleva a, vivido así como un compromiso, como una gran responsabilidad, con la conciencia de que eso es algo importante, ¿no? Que es algo grande, pues lleva a buscar cuál es la escuela
que se ajusta a ese propósito, ¿no? Y esto, pues yo creo que la mayoría de las familias que llegan aquí llegan con la seguridad de que la escuela convencional no acaba de ajustarse a ese propósito y por tanto quieren apostar por otra oportunidad para sus hijos, ¿no? Y bueno, a menudo lo que sucede es que no saben más, porque realmente no tenemos tantos referentes, ¿no? No hemos tenido la experiencia como hijos y como hijas y andamos un poco despistados en ese sentido. Entonces sabemos mejor lo que no queremos que lo que queremos, ¿no? Porque lo que queremos simplemente lo que aparece es un horizonte indefinido y muchas veces confuso. Y lo que tenemos para ir transitar por ese horizonte es ese deseo de que nuestros hijos sean felices, ¿no? Pero tenemos que ir construyendo juntos la forma, esa creación de un nuevo concepto de escuela, ¿no? De hecho, es así, lo estamos construyendo juntos entre las personas que estamos en esta parte del equipo pedagógico y las familias que llegan. No puede ser de otra manera, ¿no? Porque nosotros no tenemos un modelo construido de escuela, sino que estamos construyéndolo, o estamos construyendo la experiencia desde la pura práctica, ¿no? Del día a día, de año tras año, con la aportación de todas esas personas que han pasado, ¿no? De cada una de las personas que han pasado por el equipo, de cada una de las familias que han pasado, y esa es la profundidad y la complejidad de esta experiencia, ¿no? Que hay cantidad de aportaciones y sí que la claridad de que queremos ir en una dirección, ¿no? Que no todo vale, evidentemente. O sea, que en ese camino pues hay gente que ha ido saliendo, ¿no? Porque no acabábamos de ir juntos, no acabábamos de entender que la dirección era la misma y así vamos haciendo ese caminito, ¿no? Tú ayer decías de esos momentos que han sido, bueno, en los que han marcado un poco, ¿no? El recorrido, acontecimientos, momentos en los que te han enseñado, ¿no? Supongo. No sé si los quieres contar, si los has buscado por ahí en la caja de recuerdos. La verdad es que son situaciones concretas. Hay una parte de eso que es demasiado íntima, yo creo, como para poder explicarla, y quizá quiero decir con eso que quizá no tendría sentido para nadie más que para mí, ¿no? Explicado desde ahí. En realidad son esos instantes de eureka, ¿no? He tenido un impacto a partir de una realidad que se ha dado en la escuela, con la relación con un niño, incluso detalles muy pequeños, ¿no? De un cruce de miradas, de una conversación con alguno de ellos. También muchas de esas situaciones vividas con familias, ¿no? Con madres y con padres, algunas muy gratas, otras difíciles, pero son como momentos que tienen una intensidad y también que de alguna manera te dan respuesta a algo que estás buscando, ¿no? Como estar a punto de dar un paso, estar bordeando una zona limítrofe y estar
preparado también para avanzar, para encontrar cosas nuevas, porque de alguna manera te das cuenta de que eso ya no te sirve o necesita algo más, ¿no? Nuevos elementos. Y entonces aparece esto, ¿no? De pronto una situación que te permite dar un salto, ¿no? Y eso no es nada abstracto, ni es intelectual, ¿no? Está absolutamente arraigado en lo concreto, en la práctica, ¿no? En la situación real. Muchas veces tiene que ver con comprensiones que son más emocionales y que luego puedes elaborar, pero para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con comprender que eso que de lo que hablo, ese contactar con uno mismo, ese poder respetar la libertad de los niños para ser, para manifestar lo que son, todo ese discurso viene de esos momentos, ¿no? De esos momentos en los que te cruzas con la mirada de un niño que está haciendo algo y igual tú vas con tus ganas de lo que sea, de proponer algo o de entrar en conversación con él o lo que sea, y en esa mirada comprendes que has interrumpido, por ejemplo, ¿no? su actividad, y su actividad no es algo frívolo, ¿no? La actividad de un niño concentrado es algo absolutamente profundo y muy sólido, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues comprendes, ¿no? No va por aquí, no puedo hacer esto, ¿no? Y eso significa que vas integrando las bases de esta propuesta, ¿no? Que es, y que no se puede explicar en fórmulas, digamos, de actuación, ¿no? Sino que tiene que pasar necesariamente para mí por la experiencia de esos momentos, ¿no? En los que realmente tú te sientes un intruso, te sientes pues que te has precipitado, sientes que has invadido el espacio del niño, sientes que le has robado la oportunidad de descubrir algo por sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces eso es duro, pero creo que es necesario pasar por ahí, porque si no se convierte en un simple ejercicio intelectual que no llega muy lejos, ¿no? Así que sí, estos años en la escuela están plagados de situaciones de esas, ¿no? Y también de situaciones muy gratas, en las que realmente también ves que has estado con la atención bien abierta y has visto antes de intervenir, ¿no? Antes de actuar, antes de ponerte en relación, y en esos mismos casos, por ejemplo, ¿no? Has sabido pues esperar, has sabido escuchar, has sabido estar simplemente presente, o has sabido entrar en contacto de una manera respetuosa, ¿no? Cuando decimos respetuosa significa que tiene en cuenta todo eso que está sucediendo. Y en esos momentos es en los que se produce esa maravilla que es la respuesta del niño, ¿no? Cuando algo es adecuado. Y entonces esa mirada también lo está diciendo, ¿no? De esa mirada también te está dando la respuesta de sí, ahora aquí entro en relación contigo, ¿no? Ahora que me siento bien, que me siento
acogido, que me siento respetado. Así que, claro, está hecha la experiencia, el tanteo, ¿no? La exploración está hecha de unos momentos y de otros. Pues a mí se me ocurría que quizás antes de preguntarte de cómo se cuida el niño, también otra pregunta es cómo se ve al niño, ¿no? Porque a mí lo que me impactaba mucho y que veo que es difícil de cambiar como una forma de pensar socialmente aceptada que tenemos, es esa idea que, bueno, que el niño es un contenedor a llenar, ¿no? Y creo que a partir de lo que aquí se plantea todo cambia, ¿no? O sea, no es tan... Entonces, eso me gustaría que me lo dijeras así con tus palabras de ese movimiento más de dentro para afuera, ¿no? Que yo he aprendido aquí y que creo que es de las cosas que más luego cambian todo el planteamiento, ¿no? Sí, yo creo que los niños están muy en contacto con la vida, en el sentido de que aún no han desarrollado esa construcción de la que hablábamos antes, ¿no? Están de una forma inconsciente, de una forma involuntaria, están en contacto directo con lo que necesitan, ¿no? Es así de simple. Lo que necesitan de una forma muy real, muy vital, ¿eh? No de una forma superficial. Es algo que tiene que ver con, que toca la vida, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza vital, con la vitalidad, con la energía más, la energía primera. Entonces, eso se ve en cualquier bebé, no hace falta observar mucho, ¿no? Para comprobar que cualquier niño, desde cualquiera de nosotros, desde el nacimiento, estamos permanentemente en contacto con eso, qué necesito, y a partir de ahí la fuerza vital se pone al servicio de eso, de la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad vital, ¿no? Y claro, pues están las necesidades de la comida, del afecto, etcétera, ¿no? Pero en el contexto de la escuela esto, digamos, se amplía mucho más, ¿no? Las necesidades a nivel emocional son las que tienen, digamos, más peso. Pero después están las necesidades intelectuales, las necesidades motrices, las necesidades emocionales tienen que ver con la relación, ¿no? Entonces ahí pues aparece la relación con los otros niños, la relación con los adultos, ¿no? Primero con mis padres, después con el resto de adultos. Y los niños, desde el principio que llegan aquí, digamos, sienten que tienen ese espacio de libertad para poder manifestar lo que necesitan, ir a buscarlo, poderlo expresar, poderlo. Entonces, bueno, creo que es simple, ¿eh? Esta dinámica, ¿no? de satisfacción de las necesidades, que es una dinámica absolutamente vinculada a la vida, ¿no? Que, digamos, no podemos hacer otra cosa y siempre que se nos permite aparece, ¿no? A medida que vamos creciendo, lo que sucede es que eso
se va haciendo más consciente, por un lado. Y a medida que hay, en la medida que hay espacio de libertad para poder expresar eso, es más fácil que se vaya haciendo consciente, ¿no? Es decir, un niño de 3 años simplemente llegará al espacio de la escuela y se dirigirá hacia aquello que le llama, ¿no? De una forma involuntaria, inconsciente, pues voy a buscar a otros niños para jugar, o me voy a un rincón en soledad a jugar con un juego de construcción, que es algo de concentración, algo tranquilo, íntimo, o voy a buscar al adulto con el que estoy más vinculado, porque necesito como un momento de contacto físico, necesito que me acojan emocionalmente, necesito explicar algo que me ha sucedido, etcétera, ¿no? En otro caso puede ser, pues lo que necesito es actividad física y por tanto me voy afuera y me pongo a correr o inicio un juego motriz en solitario, o trato de llamar a los demás para que se incluyan en ese juego, etcétera. O sea que, y todo esto funciona de una forma absolutamente autónoma. En la medida que vamos creciendo, pues vamos teniendo capacidad para decir, es esto lo que quiero, ¿no? Es esto lo que necesito, es esto lo que me gusta, es esto lo que me interesa. Y en esa medida va apareciendo la conciencia sobre quién soy, ¿no? Quién soy yo, cuál es mi peculiaridad. Y eso para nosotros es lo que hace madurar, ¿no? Es lo que da como frutos el aprendizaje, evidentemente, que primero es sobre uno mismo y luego es sobre los demás, el mundo. No sé, ya por dónde íbamos, porque ya no me acuerdo ni de la pregunta, pero quiero decir que no sé si te he respondido a lo que... Porque tú hablas de la mirada que tenemos sobre el niño, ¿no? No, también de la idea, bueno, que por ahí íbamos, acercándonos de, bueno, podríamos decir, para no partir siempre de lo negativo, o el tipo de aprendizaje, cómo se ve el aprendizaje aquí, ¿no? Que yo me acordaba esto, ¿no? Que tú me dijiste, pues es un proceso de dentro para afuera y no de fuera para adentro, ¿no? Y pues a partir de ahí quizás también ¿por qué dejar esa libertad, ¿no? Que yo creo que también está basada en esa capacidad, porque al no reconocer esa naturaleza del niño, pues ese no intervenir sería, no sé, no aportarle algo que necesita, ¿no? Pero si realmente puede llegar solo, no sé, era un poco por ahí, ¿no? Que creo que... Sí, claro, lo que pasa es que el aprendizaje para nosotros es un diálogo entre el dentro y el fuera, entre lo que sucede dentro y lo que sucede fuera. Es decir, significa, bueno, yo tengo algo, tengo esas necesidades, esos intereses, tengo ese deseo, y fuera está sucediendo algo, ¿no? Que es ajeno, que es desconocido, que no me pertenece. Y el proceso de conversar con eso desde la propia necesidad, ¿no? Desde el propio deseo más interno, pues lleva a una incorporación de eso que es ajeno, que es desconocido, hasta integrarlo, ¿no? De manera que cuando decimos he aprendido algo, o cuando vemos desde aquí que un niño ha aprendido algo,
lo que estamos viendo es que ha incorporado, ha integrado en su ser algo, ¿no? Es decir, es un nivel de aprendizaje que lleva a que a una transformación, ¿no? O sea, eso que tú integras de fuera, como es fruto de una necesidad muy clara, muy vital, lo que hace es que de alguna manera pues te transforma, ¿no? Te convierte en otra cosa. Como y realmente eso es a lo que llamamos nosotros aprender y crecer, ¿no? Crecer tiene que ver con eso. Voy siendo otro cada vez, ¿no? Evidentemente partiendo de lo que soy por naturaleza, sin dejar eso de lado, sino que es desde ahí, desde eso que soy por naturaleza, ese diálogo me va aportando y me va haciendo, digamos, va haciendo que se desarrolle todo ese potencial que soy, ¿no? Así que cuando hablamos aquí de aprendizaje, no hablamos de los aprendizajes académicos, digamos que son en los que se centra la escuela más convencional, sino que lo que estamos hablando es de un proceso muy complejo. Y claro que requiere esa libertad de movimiento, libertad de acción, libertad de decisión, de expresión, ¿no? De relación con los demás, porque si no hay eso, digamos, se estrecha las posibilidades de ese aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizaje estamos también hablando de un aprendizaje entendido de una forma holística, es decir, no contemplamos las partes del aprendizaje por separado, sino que entendemos que aprender es una experiencia muy compleja en la que se dan todos los aspectos humanos, ¿no? Se da el aspecto intelectual, el aspecto motriz, el aspecto emocional. Todo eso está presente como elementos vivos en cualquier experiencia de aprendizaje, por pequeñita que sea, ¿no? Cuando un niño está, qué sé yo, pues construyendo una casita para su muñeco, todo eso está implicado, no está implicado todo su ser, está implicada la idea que tiene de lo que quiere hacer y las imágenes, a lo mejor las asociaciones mentales que puede hacer de la idea de casa, de cómo puede ser hacer una casa, de lo que necesita para hacer una casa, etcétera, ¿no? Todo ese ejercicio más mental, pero luego también aparece esa parte motriz de, bueno, tengo que ponerme con las herramientas a construir, ¿no? A hacer una acción física para poder realizar eso, ese deseo. Y luego toda esa parte emocional que tiene que ver con, bueno, esta casa es para mi muñeco, ¿no? Mi querido muñeco, y eso es porque me importa, porque hay un vínculo afectivo y hay una enorme un motor que me está llevando a toda esa acción, ¿no? A toda esa actividad a muchos niveles, y es el deseo de que mi querido muñeco tenga una casita, ¿no? Así que y eso constantemente desde las edades más tempranas, con los juegos más simples, hasta los niños y niñas más mayores que tenemos, que en experiencias de aprendizajes aparentemente más complejas, ¿no? Y no sé si te habías apuntado o no sé, una forma de describir, de explicar el espacio aquí,
cómo se reparte, bueno, según esas necesidades que no sé si en ese punto o bueno, de ejemplos de taller o de situaciones que se dan, ¿no? Más en el sentido de, bueno, de que sí estas se van a ver y pues de lo que pueda aportar, ¿no? A esa visión, ¿no? Pues de ver los niños cómo se mueven en los espacios y bueno, cuál es la idea, ¿no? También su participación en un taller, cómo, no sé, más en lo general, ¿no? Cómo nace, bajo qué concepto se propone una idea o se recibe una propuesta, no sé, un poco esa dinámica ya más de día a día. Sí. Bueno, igual tendríamos que explicar un poco que la actividad la diferenciamos dentro de la actividad de los niños y las niñas, la actividad espontánea y la actividad estructurada. La actividad espontánea es aquella que tiene que ver con esta dinámica de la que hablamos, ¿no? Yo necesito algo, me interesa algo, quiero algo y me muevo hacia ello, dentro de los espacios que hay, de los materiales que hay, de las relaciones que hay, etcétera. Así que eso es un aspecto de la actividad, y el otro aspecto sería la actividad estructurada, que es aquella que tiene que ver con la mediación del adulto, que es la que propone el adulto del equipo y que no parte del mismo niño, sino que viene dada, ¿no? Como una propuesta que siempre es voluntaria y que le permite al niño tener ante sí diferentes ventanas, ¿no? que el adulto le ofrece para decidir si, bueno, que me interesa abrir esta ventana, voy a ver qué hay por ahí, ¿no? En definitiva, pretenden ser eso, ¿no? Unas... las muestras de experiencias, de posibilidades de experiencias que puede tener el niño a través de la compañía del adulto, ¿no? Y en este sentido, pues hay dentro de la actividad estructurada también muchos tipos diferentes de actividad que hemos ido concretando a través de los años, de la experiencia, y que hemos visto pues que tenía sentido, ¿no? Es decir, actividades, por ejemplo, que son muy puntuales de un momento, ¿no? de un rato, en un día concreto, que puede ser pues a través de que ponemos en juego un material o aparece una visita, o de pronto hemos vivido algo y queremos compartirlo con los niños, ¿no? Después hay otro tipo de actividad que es colectiva, la que llamamos talleres, y en este tipo de actividad, por ejemplo, pues hay una dinámica muy consolidada en la que los niños van pidiendo talleres, temas de talleres, y nosotros también como equipo vamos decidiendo, vamos ofreciéndoles, ¿no? Y en estas presentaciones pues cada niño decide, ¿no? Si quiere participar o no. Son actividades que tienen una duración de normalmente mes y medio, 2 meses, así que se adquiere, digamos, un cierto compromiso, por ejemplo, en la etapa esta de 7 a 12 años, cuando uno decide apuntarse a un taller. Y después hay otro tipo de actividades, pues lo que llamamos las investigaciones, que son
respuesta a intereses como muy conscientes de me interesa aprender sobre tal tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros iniciamos un acompañamiento para proporcionar elementos y que el niño pueda hacer el recorrido, diseñar su propio recorrido respecto a eso que le interesa, ¿no? Mostrándole que ese interés pues seguramente está interconectado con otros, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, un niño manifiesta que le interesa aprender sobre los árboles, pues nosotros le podemos proporcionar elementos desde diferentes disciplinas que tienen que ver con los árboles, ¿no? Desde cómo se puede aprender algo sobre los árboles desde la música, desde la plástica, desde el teatro, desde la botánica, etcétera, ¿no? Y hay actividades también estructuradas que tienen que ver con la sistémica, que tienen que ver con la relación entre la familia y la escuela, ¿no? Con de alguna manera hacer un espacio también de presencia para la familia dentro de la escuela y así también disolver fronteras. Hay actividades que tienen que ver con el cuidado cotidiano de los espacios, ¿no? Como el recoger, como el cuidado de los materiales, etcétera. O sea que hay todo un abanico de actividades que tienen que ver con eso que llamamos estructura, ¿no? Con la actividad estructurada, y que siempre es flexible, también está al servicio de ese propósito primero del que hablábamos, ¿no? Así que en un momento dado puede ser modificada en su proporción o en su forma también, si es que desde el equipo vemos que eso está siendo requerido, ¿no? por el grupo, por el ambiente. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, también aquí tratamos de comprender el concepto de aprendizaje como un continuo, ¿no? Como algo que no, una experiencia que no es lineal, que es compleja, tridimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como algo que se va tejiendo en direcciones múltiples y con un ritmo muy particular en cada caso, ¿no? Un ritmo que tiene que ver con la acción y la pasividad, ¿no? Con la aparentemente podría ser una arritmia, ¿no? Algo que no es constante necesariamente, ¿no? Así que igual tenemos un interés en un momento dado, pero ese interés de pronto decae para luego volver a resurgir con fuerza, se ve interrumpido en un momento por algo que aparece como con mucha urgencia o prioridad, ¿no? Otro interés, otra necesidad que de pronto nos reclama con mayor fuerza, ¿no? Así que todo eso es complejo, ¿no? Yo lo visualizaba como unas telarañas de esas que hay a veces que no son planas, ¿no? Sino que son tridimensionales y ves que están, digamos que los hilos se cruzan,
hay intersecciones, ¿no? Hay idas y vueltas, y yo creo que el proceso de aprendizaje es algo así, ¿no? Y desde luego cada niño, cada niña lo va construyendo de una forma diferente, ¿no? Esas telarañas son únicas, ¿no? Son irrepetibles, ¿no? Y ese respeto a la forma, al ritmo, a la peculiaridad de esa construcción aquí es muy importante. Y luego también entendemos que en esos procesos de aprendizaje hay momentos de bloqueo también, ¿no? Momentos en los que, digamos, la capacidad de autorregularse, de autorregular la No pasa nada. No, creo que sí, no es fácil. Que he perdido el hilo de la... Que hay momentos de bloqueo también. Sí, lo que pasa es que ahí no sé si... He tenido un momento como de duda de si realmente era interesante explicarlo ahí, porque no sé si tiene mucho que ver con la pregunta. Pero bueno. Bueno, pues si te ha venido, o si no sé. Sí. No, bueno, porque me ha venido algo como más, como anterior, ¿eh? Que tiene que ver con... Cuando tú hablabas de escuela libre o de escuela viva, ¿no? Ahí yo creo que hay algo... Bueno. Hola. ¿Qué quieres? Pues sí, tenías cosas apuntadas más en ese sentido. No, bueno, la verdad es que me parece que no me ayuda mucho. Y no sé también si sé de eso, si ves que hay a lo mejor cosas que te has apuntado que podrían eso ya más salir de esa forma ya más intensa de como de decirlo, como no sé. ¿De lo más concreto te refieres o qué? No, digo, un poco bueno, o sea que aquí por ejemplo yo pienso en esto, ¿no? Como de acoger fuerza vital, que es algo que es algo que yo creo que se expresa más mejor a través de un tono, ¿no? Que explicando lo que, o sea, lo que se concibe como fuerza vital, ¿no? Así como, no sé, pues si tienes algo ahí que te Sí, produce un no, cambio luego también. lo voy leyendo, en realidad todo eso está hablado, ¿eh? O sea Ujú. que me parece que, en fin, que se pueden explicar desde muchos lugares, ¿no? Porque ahí, bueno, había un poco lo había englobado en el tema de escuela viva, ¿no? Porque le llamamos escuela viva y más que escuela libre. Y escuela viva tiene que ver con eso, con la escuela que acoge esa fuerza vital, con la escuela que respeta esa peculiaridad de cada criatura y que cuida esa forma única, ¿no? de ser y de estar en el mundo y su expresión. Y luego a otro nivel es la escuela viva para mí tiene que ver con una escuela que
deja espacio a la fuerza del presente. Y eso aquí es importante. Es decir, la fuerza de lo que aparece y que es imprevisto y tiene sentido y tiene importancia para los niños, ¿no? Pues eso puede ser, qué sé yo, pues un descubrimiento de una serpiente en el camino que ha atropellado un coche o cualquier otra cosa, ¿no? Hay momentos en los que aparece algo que reclama la atención, ¿no?, de todos los niños, y nosotros como adultos vamos detrás también, ¿no? Dándole espacio a eso, como decía, pues modificando la estructura, los planes o lo que haga falta, igual que cuando aparece un conflicto también, ¿no?, entre niños. Son prioridades, son momentos en los que la realidad está pidiendo paso, ¿no?, y diciendo, esto necesita atención, necesita que estéis ahí todos, ¿no? Y de ahí aparece una riqueza enorme y a nivel de los aprendizajes, ¿no?, de ese concepto de aprendizaje en los que los niños de pronto están implicados porque eso para ellos es importante, ¿no?, es necesario, y entonces de esa situación pueden aparecer aprendizajes que igual de otra manera te llevarían años, ¿no? Así que ese tipo de experiencias son aquí, bueno, consideradas regalos. Y estaba pensando en la forma de la reunión entre niños. Así hablando de conflictos, pero también de vida en común. No sé si te apetece comentar algo de estos momentos, de la función que tiene o de cómo... Bueno, igual podemos, que tú decías también un poco la estructura del día, ¿no? Uh-huh. Como... Bueno, yo creo que sí, la estructura, sí, si quieres. Esto espero que se vea, ¿no? Es más también de sentido que tiene la estructura del día. Pero si quieres también partir por la... Bueno, el sentido que tiene la estructura del día tiene que ver con el equilibrio entre la actividad espontánea y la actividad estructurada, y también con lo personal y lo colectivo, ¿no? Es decir, el espacio para lo personal y el espacio para lo colectivo. Entonces, en principio, el horario que nosotros tenemos abierto no supone un compromiso de asistencia por parte de los niños y de sus familias, y ahí nosotros invitamos también a que la misma familia se regule, ¿no?, con su ritmo, con sus necesidades, cuidando también y atendiendo, pues a percibir si ese niño o esa niña en ese momento, ese día, tiene necesidad de venir a la escuela, o quizá necesita pues estar en un ambiente más recogido, en un ambiente familiar, o necesita por lo que sea estar con su madre o con su padre. O sea que si hay posibilidad dentro de la logística familiar, pues hacemos esta invitación, ¿no? Y una vez que llegan aquí, pues ahí está porque esta combinación entre la actividad espontánea y la estructurada, que en cada etapa esta proporción es diferente, ¿no? En la etapa de 3 a 7 años predomina la actividad espontánea sobre la estructurada. Estructurada es simplemente pues un apunte, ¿no?, una iniciación
iniciación, ¿no? Y en la etapa siguiente, en la etapa de 7 a 12, va creciendo la actividad estructurada, va siendo más variada, más compleja, más visible también, ¿no? Así que hay ese equilibrio. Y luego también el equilibrio entre lo individual, que significa, bueno, en este momento yo quiero hacer esto, tengo ganas de dedicarme a esto, decido participar en este taller o en esta otra actividad. Y luego hay unos momentos que son de grupo, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje de que cada uno de los niños y las niñas que están aquí forman parte de un grupo, ¿no? Y eso también es algo que aporta la escuela, ¿no? Que creo que es importante, que no se puede dar en casa, ¿no? Se da cuando hay un colectivo del que tú formas parte, y ese colectivo requiere pues que tú estés atento, ¿no? a qué es lo que te comprometes, a tener responsabilidad sobre lo que ofreces, a ver si es adecuado intervenir o no, aportar o no en ese momento, ¿no? O sea que por ejemplo, momentos colectivos pues son el momento del almuerzo, ¿no? En el que nos juntamos todos para compartir ese rato de estar comiendo. Y luego el momento de la reunión, que es un momento muy significativo aquí, porque es el único momento en el que pedimos a todos los niños y las niñas que estén presentes. Es el momento de la conciencia de grupo, ¿no? De decir, formo parte de este grupo y eso significa que ahora mi necesidad personal, individual, tiene que pasar a un segundo plano, o en todo caso puede estar presente si de alguna manera o en una medida, ¿no? Si eso encaja con la situación, ¿no? Con lo que se puede dar en el grupo. Así que es el momento de escuchar al otro, de ver que el tiempo que tenemos es para todos y por tanto se ha de repartir, ¿no? Y quizá el que me toca a mí pues es más pequeño del que yo quisiera, pero ese es el que tengo, ¿no? El que me corresponde. Es el momento también de compartir actividades que son colectivas, ¿no? Que son de todo el grupo. Bueno, en principio ese es el sentido que tiene la reunión. Y la realidad es que luego los niños y las niñas valoran mucho este momento, lo aprovechan, por ejemplo, proponiendo diferentes actividades. Pues alguien un día quiere compartir una lectura favorita y entonces pues nos lee un fragmento del libro que está leyendo. Quizá pues en otro momento hay alguien que ha sabido de una noticia que es curiosa, que es peculiar, así que pues también viene a la reunión con eso para aportar. Alguien puede contar una anécdota personal, familiar, un viaje que ha hecho, ¿no? O sea que realmente es un momento muy variado, muy abierto a lo imprevisto y muy rico, muy rico. También invitamos a las madres y a los padres a que acudan en ese momento y eso también es interesante, ¿no? Como para que puedan participar de lo que ahí sucede y normalmente pues
salen muy gratamente sorprendidos, ¿no? de lo que se da. Es el momento también pues para incluir a las visitas, el momento de las presentaciones, el momento de las despedidas y de las acogidas, de nuestros rituales de paso, por ejemplo, entre una etapa y otra, ¿no? Cuando los niños pasan de la etapa de sirerés, ¿no? de los 3 a 7 años, y pasan a ginesta, y ahí pues hacemos también nuestros rituales de paso, ¿no? De despedida de una etapa y de bienvenida de la otra. Y en esto de las etapas, ¿cómo son cómo se articulan? Etapas y espacios. Tenemos 3 espacios y 3 etapas diferenciadas, ¿no? La primera etapa, que llamamos sirerés, el sirerés, va de los 3 a los 7 años. La siguiente de los 7 a los 12, que llamamos la ginesta, y la siguiente de los 12 a los 16, que llamamos eura. Cada uno de esos espacios, de esas etapas, están comunicados simbólica y realmente, ¿no? Simbólicamente por caminos que transitan el espacio exterior, y realmente hay actividades de relación, ¿no? Actividades que ponen en contacto a unos niños con otros, y luego, bueno, realmente para nosotros la transición de una etapa a la otra tiene mucha importancia. Es decir, ese proceso en el que los niños ven que se acerca la posibilidad de hacer el cambio hacia la otra etapa. Y ahí lo que vemos es que se inicia también un proceso muy particular en cada uno. Es decir, hay niños que pueden hacer esa transición pasando página rápidamente, ¿no? Es decir, cumplo los 7 años y cojo mi mochila y mis cosas y me voy al otro edificio y allí me instalo y no vuelvo, ¿no? Digamos, en general. Y hay otros que necesitan mucho tiempo, y es un tiempo de voy y vengo, ¿no? De no estoy seguro, tengo mis temores y necesito vivirlo así, ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer ese movimiento de voy, me asomo y luego regreso al espacio conocido, ¿no? Y para nosotros es importante respetar esa manera de cada uno de hacer esa transición, ¿no? Y eso lo hacemos también, digamos, en compañía de las familias, ¿no? Eso es interesante también, como cualquier otra cosa de las que sucede aquí, nos proporciona mucha información sobre la naturaleza de cada criatura, ¿no? Es decir, el que de golpe pasa página y se instala en la otra etapa, igual también tiene miedo, igual también tiene dudas, igual también bueno, tiene sus incertidumbres, ¿no? Pero por su propia naturaleza toma una decisión y realiza, ¿no? Actúa. Y sin embargo el otro necesita ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de rodeo, ¿no? De darle unas vueltas y de tener la posibilidad siempre de el tanteo y regreso a lo conocido.
¿Y el tercer espacio? Y el tercer espacio de Eura pues es un espacio que comenzamos ahora. Es también una aventura, una nueva aventura, y realmente también lo que vemos aquí es que es un espacio en el que vamos avanzando un poco más en lo que ya hemos vivido como experiencia y lo que está consolidado en la etapa anterior, desde los 7 a los 12 años, a muchos niveles, ¿no? En el sentido de la estructura de actividades, de esa proporción entre la actividad autónoma y la actividad estructurada, es decir, que se va avanzando. Se avanza también en la capacidad de compromiso, de responsabilidad, ¿no? Respecto a las propias decisiones, a la conciencia del grupo también. Y otro aspecto que aquí vemos que es muy fundamental en esta etapa de adolescencia, que es en la relación con el exterior, ¿no? Con otros chicos y chicas, otros adultos, otros espacios físicos también, ¿no? Y esto será lo que iremos explorando más. Que si quieres descansar, porque yo si no te sigo preguntando, pero también tendrás tus... Bueno, no, yo creo que podemos seguir así relajadamente. Gracias. Pues sí, si queremos podemos hablar de las familias. Que veo que ahí te habías también apuntado algo. Que antes ya hablabas, ¿no? De visión sistémica, ¿no? Sí, sí. La visión sistémica es para nosotros importante. Nos ha dado muchas claves. Significa simplemente entender que cada familia es un sistema y que tiene que haber una tranquilidad dentro del sistema para que los niños estén bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos a una familia, tenemos en cuenta todo eso. No solo recibimos al niño o la niña, recibimos a sus padres, pero también a toda la familia de origen de cada uno de ellos, etc., ¿no? Y tenemos en cuenta que esta visión básica, ¿no? De que no haya algo que esté desordenado, que esté intranquilo, que sea conflictivo a nivel profundo, porque sabemos que eso repercute directamente en el bienestar de los niños, ¿no? Y más allá de eso, en la escuela hay dos ramas de acompañamiento, ¿no? Digamos, hay un acompañamiento a los niños y las niñas y un acompañamiento a las madres y los padres también, ¿no? Es una invitación a poder caminar juntos en lo que es todo ese proceso de seguimiento, de cuidado de los niños, en el que los adultos
cada uno desde un lugar, ¿no? Los padres desde su lugar, las personas del equipo desde nuestro lugar, estamos compartiendo visiones para poder ir haciendo esa observación, esa percepción lo más certera posible, ¿no? Y eso, claro, significa un grado importante de comunicación, de entendimiento, de sintonía en relación al objetivo, a la dirección en la que caminamos, ¿no? Así que decimos, tenemos que, digamos, para poder hacer un acompañamiento adecuado, el acompañamiento más certero posible, tenemos que ir juntos, ¿no? Las personas del equipo y las madres y padres. Eso significa también, pues claro, que necesitamos la información, compartir la información en las dos direcciones, ¿no? Que desde el equipo tengamos la información que viene de casa, de cómo están los niños, cuál es el momento, si ha pasado algo importante que les puede afectar, etcétera, ¿no? Cómo se comportan en situaciones caseras y familiares, y desde el equipo, claro, compartimos nuestra visión de cómo les vemos aquí, ¿no? Cómo se mueven, cómo actúan, cómo se relacionan, cómo deciden, en qué participan, en qué no, etcétera, ¿no? Y con todos esos elementos podemos hacer ese seguimiento de una forma mucho más clara, ¿no? Y eso es un nivel de la participación de las familias aquí. Luego hay otro nivel que tiene que ver con la vida de la escuela, como colectivo, ¿no? Como conjunto. Y ahí pues las familias se organizan también para poder participar, digamos, desde la presencia cotidiana, ¿no? Es decir, la escuela está abierta a que una familia pueda pasar un rato, pasar una mañana, pueda colaborar también en las actividades con los niños y las niñas. Y por otro lado se organizan en comisiones que son flexibles, son móviles, son abiertas y pueden, la idea es que respondan a necesidades bien del equipo y del ambiente de la escuela, como también del mismo colectivo de familias. Así que pues hemos tenido comisiones de actividades, comisiones de materiales, de revista, de fiestas, de huerto, es decir, cualquier proyecto que queramos poner en marcha y lo ponemos en marcha de esta forma, ¿no? Colectiva, en la que las familias de forma autónoma van gestionando su participación y en relación también con las personas del equipo. Y después, bueno, los formatos más que tienen que ver con ese seguimiento pedagógico, pues el formato más individual sería la entrevista personal con cada familia para ir valorando cada momento de su hijo, de su hija. Y después hay el formato más colectivo, ¿no? El formato de las reuniones de etapa, que son reuniones del grupo de familias de cada etapa con el equipo que está ocupándose de esa etapa, y luego reuniones de todo el colectivo de familias y equipo con los niños también, es decir, todo el colectivo de la escuela. ¿Y
este tipo de, bueno, de inquietudes te suelen plantear familias con respecto a, bueno, qué es lo que supone, ¿no?, para ellos también a nivel emocional ser parte activa en el proyecto? Claro, participar aquí como madre o padre implica necesariamente que uno entra en esa experiencia de tomar contacto consigo mismo, ¿no? Por eso decimos que ofrecemos lo mismo para los niños que para los adultos. No es un propósito, simplemente que se da así porque no se puede dar de otra manera, ¿no? Cuando nosotros vemos que un niño o una niña está pasando un momento difícil, vemos que hay algo que se ha bloqueado, hay algo que digamos que no acaba de autorregularse, ¿no? Que hay una dificultad ahí. Bueno, vamos a compartirlo con las familias y entramos de alguna manera en una investigación, ¿no? De ver juntos qué es lo que está pasando, con qué puede tener que ver. Y a menudo eso implica revisar, o que cada uno de ellos revise su propio momento también, ¿no? Sus procesos personales, sus inquietudes, su estado, su situación emocional, etc. Y nosotros aquí somos también muy cautos, en el sentido de que necesitamos el permiso de la familia para entrar en ese terreno, que es delicado en muchas ocasiones, y cada familia también, digamos, aprovecha o da ese permiso hasta en la medida que considera. Y digamos, con ese material es con el que nosotros vamos trabajando, ¿no? Bueno, eso también para mí es un arte, ¿no? Es otro campo de exploración que requiere mucha habilidad, ¿no? Para saber, para poder percibir hasta qué punto la familia o hasta dónde la familia puede o quiere entrar, ¿no? en esos terrenos quizá más íntimos o más... Y ahí también es verdad que hemos tenido juntos experiencias muy intensas, ¿no? De personas que han entrado en procesos emocionales y que les han llevado a cambios también en su vida, ¿no? A replantearse aspectos, ¿no? Desde su relación con sus propios padres, con su trabajo, con su... etcétera, ¿no? Así que... Ya, como decíamos, terminará siendo una escuela para todos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, y una escuela de vida, ¿no? Algo que sin duda ha superado las expectativas primeras, ¿no? de hacer una escuela un poco diferente. Sí. Bueno, yo creo que ahí, pues esa es una cosa que yo preguntaba, me preguntaba hace 2 años, cómo era, bueno, la relación con con el marco legal de la educación. ¿Qué tipo de restricciones había, si las había, o qué tipo de, pues eso, en qué relación se estaba con aquello? En principio creemos que nuestra
no solo el planteamiento, sino también la forma que toma la escuela a nivel de los espacios que tenemos, los materiales que tenemos, las actividades que tenemos, cumplen perfectamente con los requisitos del currículum. Digamos, la diferencia es que en nuestro caso todos esos planteamientos curriculares no son impuestos, sino que están al alcance de los niños, por una parte a través de los materiales concretos que les permiten abordar todos esos contenidos curriculares, y por otra parte por la actividad estructurada, que es la que desde el equipo se les plantea. Y dentro de esa actividad estructurada el currículum se comporta como un referente para el equipo que nos sirve como, de alguna manera, como para recordar posibilidades de actividades, para valorar que no se nos queden lagunas de conocimiento, para tener en cuenta, bueno, como un marco que de alguna manera nos está, digamos, echamos mano de él o lo contemplamos, o está de fondo, ¿no? Está como un telón de fondo y nos permite tener una cierta seguridad de que efectivamente todo lo que estamos haciendo aquí responde a lo que los niños van a necesitar cuando salgan, ¿no? De cualquier manera sabemos que todo eso está integrado en la actividad de los niños de manera suficiente. Lo único que nosotros tendríamos que hacer todo el trabajo de justificar, de explicar de qué manera está contemplado el currículum, por ejemplo, en la actividad autónoma de los niños, ¿no? Pero sí, lo vivimos no como algo que nos limita, sino como algo que nos proporciona un apoyo, ¿no? También para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de cada uno de los niños, etc. Y de alguna manera nuestro concepto de evaluación tiene que ver con la observación de los procesos de aprendizaje de cada uno de los niños, con el análisis, la reflexión sobre ellos. Es decir, la evaluación la entendemos como una manera de relatar la práctica, ¿no? De relatar lo que sucede, lo que está sucediendo en el día a día con cada una de esas criaturas. Y eso para nosotros es muy interesante. Así que no tenemos tampoco un concepto de evaluación limitador, ¿no? o basado en el juicio, sino en ese, bueno, en un marco de observación y de seguimiento y en el registro de todo eso. Y eso también en relación a la pregunta de después qué, nos lleva un poco ahí también, ¿no? Creo que ese después, no sé, normalmente imagino que se refiere a eso, ¿no? A la entrada en el sistema escolar convencional. Sí,
Lo que consideramos es que lo que está, digamos, la apuesta de una experiencia como esta es una apuesta de madurez, es decir, en la medida que los niños constantemente están tomando decisiones sobre lo que quieren hacer y lo que no, sobre lo que les interesa, están revisando también sus propias actuaciones, responsabilizándose de ellas, etcétera, están madurando, por tanto, y de una forma muy global. Así que no solo están adquiriendo conocimientos académicos, sino que están creciendo de una forma global, están teniendo cada vez más claro lo que son y lo que quieren, y también cómo acceder a eso que quieren. Entonces, en otro marco en el que no es posible esa libertad o no hay ese margen de decisión, yo creo que en general la respuesta, la reacción es muy madura. Bueno, tiene que ver con la conciencia de efectivamente esto no me permite hacer lo que yo quiera, no se me escucha lo suficiente o no se respeta mis intereses o lo que sea, pero bueno, quizás es necesario pasar por aquí si lo que quiero es llegar a la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces sí que hay una capacidad también muy grande que viene, es consecuencia de esa conciencia, de esa madurez, y es una capacidad de asumir eso, esa realidad, ¿no? De asumir que, bueno, pues que esa realidad tiene esas características y es eso lo que da de sí, ¿no? Y por tanto no se le puede pedir otra cosa, ¿no? Y dentro de eso, pues uno también puede manejar sus recursos, ¿no? Su capacidad de adaptación, etcétera, sin renunciar a la conciencia de todo lo que ves, ¿no? Y yo creo que en general los niños y las niñas que salen tienen esto. Es inevitable, tampoco no es nada, es algo bastante lógico, ¿no? Si es eso es lo que han ido practicando constantemente, ¿no? Aquí, pues lo natural es que sea algo que sea fácil para ellos, ¿no? Que esté integrado. De todas formas, siempre decimos eso no significa una garantía, porque tampoco entendemos que lo que suceda después sea consecuencia únicamente de la experiencia de la escuela, ¿no? Sino que lo que sucede después es algo también muy complejo. Igual que lo que sucede cuando los niños están aquí, no es únicamente una consecuencia de lo que viven en la escuela, es una consecuencia de lo que traen como herencia, de lo que son por naturaleza, de lo que viven en el ambiente familiar, de sus propias capacidades y sus propias limitaciones. Entonces lo que viven después de salir de aquí también tiene que ver con eso, ¿no? Inevitablemente. Es decir, que claro que tendrán dificultades, claro que tendrán sufrimiento, claro que tendrán frustración, y eso es algo que tampoco es ajeno, porque la experiencia de libertad también pasa por eso, incluye eso aquí, ¿no? Incluye el yo quiero hacer algo pero no puedo porque en este momento no es posible, o porque
sea, ¿no? Y quizás sí que yo creo que tienen una conciencia de lo que quieren. Bueno, yo creo que ese es un tema un poco, o sea, que ahí dudo porque realmente, primero que realmente los niños que han venido, que han salido de aquí, en su mayoría no han ido a un instituto convencional o han hecho un paso paulatino, progresivo, ¿no? De ir al proyecto de Piqueya, por ejemplo, en su mayoría, ¿no? Y a partir de ahí dar el salto, etcétera, ¿no? O sea que y también es como generalizar en algo que realmente es muy particular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más esto, ¿no? La idea de que, bueno, inevitablemente tienen una conciencia de lo que quieren y de lo que son, y a partir de ahí, pues, digamos, con esa conciencia, bueno, tienen herramientas como para lidiar con una situación que no es tan favorable, ¿no? Como la que han podido tener aquí. Sí, yo creo que también esa pregunta siempre sale un poco de dos tipos de inquietudes, ¿no? Una más de, así como de la adaptación, y otra como de estar al nivel, ¿no? De eso, no sé, quizá en ese segundo sentido volveríamos a lo de los aprendizajes académicos y de que, pues eso, de si están al nivel, si es que llegan a ese nivel por otro camino o si es que llegan a otro nivel porque también abarcan otros niveles. Sí. En realidad, claro, el aprendizaje académico es solo una pequeña parte del aprendizaje que nosotros contemplamos aquí. Y evidentemente está incluido. Lo que sucede es que es muy difícil evaluar. Cuando se habla de nivel, en realidad en la escuela convencional también hay niveles muy diferentes, ¿no? Incluso en cada grupo de la misma edad hay niveles muy diferentes. Y tampoco la escuela convencional garantiza que los niños que salgan de una etapa tengan asumidos unos niveles, ¿no? O sea que realmente eso también tiene que ver con la confianza que tenemos aquí sobre la capacidad innata de aprendizaje, ¿no? Esa capacidad innata que surge del deseo de aprender, del deseo de crecer, y que tiene como herramientas la curiosidad, ¿no? Ese movimiento hacia quiero conocer más, ¿no? Quiero saber más, quiero comprender el mundo que me rodea, quiero explorar eso que tienen los niños de una forma tan clara, ¿no? Desde bien pequeñitos. Así que nuestra confianza en eso es muy grande, es total. Y eso está confirmadísimo con la experiencia, ¿no? Que los niños no necesitan que nadie les enseñe para aprender a leer o a escribir o para aprender aritmética.
lo que necesitan es tener intacto su deseo de aprender, lo que les rodea. Y si dentro de lo que les rodea está incluido eso, está incluido los recursos para aprender a leer, ¿no? Materiales, oportunidades, experiencias, otros que también están en esa misma exploración, adultos apasionados por eso y reconciliados con esos conocimientos también, etcétera, pues inevitablemente ellos van a querer explorar todo eso y tienen capacidad de sobra para conseguir todos esos conocimientos, ¿no? De una forma, digamos, autónoma, acompañada de todo ese seguimiento, ¿no? De todos esos recursos que se ponen a su alcance. Así que para mí no hay duda de que eso es posible y por supuesto que la propuesta de la escuela incluye, podemos conseguir, podemos alcanzar lo que pide el currículum sin duda y de otra manera. Pero eso nunca es una garantía para nosotros, ¿no? Es un propósito, es un objetivo, es un marco. No lo queremos recibir como una presión, sino como algo que, digamos, de lo que nos habla la experiencia, ¿no? Si vemos que los niños efectivamente aprenden sin que nosotros les enseñemos, simplemente porque están en un ambiente en el que es fácil aprender, es grato, es interesante, pues ahí aparece una tranquilidad desde las personas del equipo y también desde los adultos. Y es verdad que en momentos también tenemos la experiencia de que aparecen bloqueos y esos procesos de tensión acumulada que producen bloqueos los tenemos muy presentes también en cualquier aspecto del aprendizaje y también en los aprendizajes académicos. Así que cuando detectamos un tipo de bloqueo, cuando nosotros hablamos de bloqueo, estamos hablando de una situación de rechazo, de resistencia, de conflicto hacia un determinado aprendizaje en el que el niño está instalado, se ha quedado encasquillado por tiempo y desde la percepción de los adultos consideramos que es difícil que salga por él solo, ¿no? Por tanto, nosotros primeramente lo que hacemos es que dejamos un tiempo confiando en que el niño tiene una enorme capacidad para autorregularse, es decir, para liberar esa tensión que le provoca el bloqueo y de una forma autónoma. Y muchas veces esos bloqueos desaparecen simplemente con el paso del tiempo en un ambiente como este, en el que ellos saben que no van a ser presionados y que van a ser respetados en lo que necesitan. Pero es verdad que hay momentos, hay situaciones en los que esos bloqueos son tan intensos que el tiempo va pasando y parece que no se mueven apenas nada. Entonces, lo que hacemos es una valoración de decir qué supone para esta criatura estar en esa situación, ¿no? Porque eso evidentemente implica un sufrimiento, ¿no? Implica un malestar. Y entonces lo que consideramos es el momento de intervenir, es decir, de hacer un acompañamiento mucho más cercano del habitual para apoyar
que ese niño, esa niña pueda superar ese bloqueo, ¿no? Y en momentos extremos, digamos, de nuestra experiencia hemos llegado a la conclusión de que esa intervención necesita ser muy directa, es decir, hablando con ese niño, con su familia, de esa dificultad, es decir, haciéndola consciente y consensuando entre todos una solución, ¿no? Es decir, una ayuda, un apoyo para que eso sea disuelto, ¿no? Y entonces podemos recomendar, pues, decir, la participación en un taller, o podemos plantearle a ese niño, pues nos vamos a juntar un rato cada día para ayudarte que puedas resolver esto, ¿no? Y a partir de ahí, de que algo se va moviendo, el niño puede ir recuperando el timón de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto es una dinámica también que tenemos muy presente y que nos permite también estar tranquilos en el sentido de que sabemos que no siempre las cosas son tan fáciles, ¿no? No siempre los procesos de aprendizaje y el crecer es tan sencillo, y que es muy posible que haya en algún aspecto del crecimiento en el que haya este tipo de experiencias, ¿no? de una tensión que el niño por sí solo no puede descargar, no puede liberar. Bueno, en el trabajo de equipo hay quizá como dos aspectos. Uno es el acompañamiento a los niños y a las niñas, y ahí lo que veo es que la puerta de entrada es el vínculo afectivo. Es decir, en la medida que los niños confían en los adultos, se pueden abrir también a ese acompañamiento, ¿no? A que tú estés ahí, a sentir que son escuchados, que realmente pueden expresar cualquier cosa que les sucede, etcétera, ¿no? Que van a pedir ayuda cuando la necesitan. Eso requiere de un tipo de relación basada en el afecto, y también en la que está muy claro cuál es el lugar de cada uno, ¿no? El lugar del adulto y el lugar del niño. Y el lugar del adulto es ese lugar en el que digamos, se ve más allá, hay perspectiva, puedes tener la claridad de lo que el niño necesita, es decir, de que necesita un espacio de libertad, pero que también necesita un marco de límites. Y ese marco de límites es el que le permite poder estar tranquilo haciendo lo que tiene que hacer, que es explorando sus necesidades, ¿no? Sus intereses. Así que en lo personal, el trabajo del equipo aquí en la escuela supone también entrar en esa experiencia de, por una parte, de contactar con uno mismo y de explorar las propias dificultades, de poder estar en la observación de los niños, de poder percibir, ¿no? Abrirse a esa percepción, y de poder después analizar y reflexionar, poder
modificar o confirmar, ¿no?, las intervenciones que has hecho. Para todo eso necesariamente hay que exponerse. Hay que atreverse a probar, a equivocarse, a pasar por el dolor que significa haberse equivocado y a partir de ahí encontrar nuevas respuestas, ¿no? Desde algo real, porque siempre decimos, no hay fórmulas mágicas para un acompañamiento respetuoso y certero, ¿no? Hay simplemente pues que abrir una puerta a esa aventura, hay que tirarse a esa piscina y ir encontrando claves, que son claves, digamos, comunes, en este caso a todo el equipo, y otras claves que son absolutamente particulares de cada cual, ¿no?, que tiene que ver con cuál es mi manera de ser, cuál es mi manera de acompañar, cuál es mi manera de relacionarme con los niños, y es esa manera que mantiene la fuerza de la vida, ¿no?, que me permite expresarme también siendo quien soy, y es eso lo que permite entrar en contacto con el niño de una forma honesta y auténtica. Así que no es nada fácil. Y después hay otro nivel que es el de trabajo en grupo, ¿no?, del trabajo de equipo, en colectivo, y ahí pues también aparecen otros aspectos, ¿no?, como la visión de un mismo niño o niña desde los diferentes puntos de vista, de los diferentes ángulos de la mirada de cada uno, es lo que nos permite montar el puzzle que se aproxima mucho mejor que el de, digamos, la visión única, ¿no?, de uno de nosotros. Y eso, bueno, es una parte del trabajo de equipo que nos interesa mucho. Además, eso es lo que permite, digamos, ir con mucha más información al compartir con las familias. Y luego es verdad que también tiene su dificultad, en el sentido de que, bueno, no siempre coincidimos, ¿no?, en la visión de un niño o de una niña, de su proceso. Sí, en Sirerés lo que tiene más relevancia es la manifestación de un paso más en el crecimiento, que es el paso en el que el niño va teniendo un interés muy claro por el mundo fuera del ámbito de su mamá, ¿no?, y de la familia. Ese es el momento en el que tiene sentido que empiecen a venir a la escuela los niños. Y lo que sucede cuando empiezan a venir, nosotros empezamos a acoger a los niños a los 3 años, a menudo lo que aparece es bueno, la manifestación de cómo está en ese momento el vínculo, sobre todo con la madre, pero también con el padre. Y si realmente ese vínculo permite esa separación, ese grado de separación. La separación nunca es, digamos, un movimiento lineal, ¿no? Es un movimiento en espiral en el que el niño se va separando pero luego vuelve,
para separarse un poquito más y luego volver, y un poco más y regresar, ¿no? Siempre es como un caracol. Y ese proceso que nosotros llamamos de integración en la escuela es un proceso que tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con el proceso de separación del ambiente familiar y el descubrimiento de otro espacio, de otro mundo, que es el mundo de la escuela, un mundo en el que la familia tiene una presencia. Es decir, aquí los niños y las niñas no se quedan solos hasta que ellos mismos no se sienten tranquilos de quedarse solos y pueden despedirse alegremente de su madre o de su padre, ¿no? Y eso significa que están dispuestos, que están preparados, que están maduros para dar ese paso, para poder quedarse a cargo de otros adultos con los que han construido ya ese vínculo de confianza, ese vínculo afectivo, y también tienen ya un claro interés por descubrir el mundo de las relaciones, el mundo de otros espacios, otras actividades, etcétera, ¿no? Todo lo que aquí se les puede ofrecer. Y en algunas ocasiones todo ese proceso de integración implica dificultades, quizá porque los niños han pasado experiencias dolorosas que aparecen en ese momento. Por ejemplo, si algún niño viene pues, con una experiencia de abandono en una guardería, por ejemplo, o no ha vivido bien el proceso de celos por el nacimiento de un hermano pequeño, cualquier cosa que haya supuesto una experiencia emocional de sufrimiento aparece con mucha claridad en esos momentos en los que se plantea la posibilidad de separarse de su madre, ¿no? Así que bueno, desde el equipo acompañamos con mucho cuidado esos procesos, y es verdad que también hay en algunos casos que hemos considerado que el niño no estaba preparado o que no tenía sentido para esa familia entrar en la escuela en ese momento, que quizá pues necesitaban más tiempo de estar en un ambiente familiar, o bueno, que simplemente la familia no estaba dispuesta a pasar por esa experiencia, ¿no? Digamos, de manifestación de lo que hay en realidad, ¿no?